Bienvenidos a TMT Conversaciones, este ciclo especial que hemos venido realizando durante todo el año en el contexto de la cuarentena. Vamos a charlar ahora con Leonardo Valente, que es economista, desarrollador de movilidad sostenible y bahiense, ¿no es cierto, Leonardo? Váyanse, sí. Leonardo, ¿qué es exactamente la movilidad sostenible? La movilidad sostenible es, por definición, aquella que puede mantenerse en el largo plazo. Es decir, la que de alguna manera hace que en el futuro, por abuso del medio ambiente, abuso de la economía, abuso del espacio de tránsito, abuso de las condiciones de la ciudad, no termine consumiéndose en sí misma. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de eso, hablamos de largo plazo, de pensar que lo que tenemos hoy va a ser igual o mejor en el futuro y no que podemos quedarnos por falta de planificación sin nada. ¿Y cuáles son los elementos que hacen sostenible, o las estrategias, o los vehículos que hacen sostenible a esa movilidad? Bueno, en realidad la mayor parte de los conceptos de transporte y movilidad siempre han tratado de pensarse para el largo plazo. Nadie planifica tener algo que no funcione más, pero lo que ha ido cambiando son las tecnologías disponibles y la mejor práctica, la mejor tecnología ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. Las necesidades de movilidad son muy diferentes. En general nosotros ahora vamos a charlar de lo que es la movilidad de personas y la movilidad urbana, pero también está la de mercadería, el cabotaje, el internacional, y cada una de estas dimensiones de la movilidad ha ido sufriendo cambios. En lo que hace a la urbana, tenemos algunos elementos históricos que están muy fuertes y que no van a cambiar nunca, como desplazarnos a pie, o incluso más vigente que nunca la bicicleta, con ventas récords movidas por la pandemia. Pero hay otras cosas que estaban dadas como positivas, como válidas, como primordiales, como es el transporte público, que han sido fuertemente cuestionadas durante la pandemia. ¿Por qué? Por la dificultad de llenar de personas un vehículo, que técnicamente lo hace muy eficiente, pero por otro lado hace que aumenten los riesgos de exposición al contagio. Esas son cosas que va a tardar mucho en modificar el tiempo. Entonces, ese tipo, las necesidades de movilidad en muchos casos no han desaparecido. Desde el personal prioritario, que todavía sigue teniendo un espacio en el transporte público, un montón de personas que no pueden hacer teletrabajo, otras sí, y eso también ha apuntalado muchísimo la sostenibilidad, fundamentalmente ambiental, pero aquellas personas que tienen que seguir viajando están empezando a elegir otros métodos de desplazamiento individual. El auto, si bien tiene características de alguna comodidad, ha demostrado que tiene muchas incomodidades, especialmente cuando te metes en el tránsito de las grandes urbes, y por eso, insisto, vuelven a aparecer elementos individuales. La bicicleta resuelve muchos de esos elementos, pero todavía no estamos preparados del todo. Ciudades como Buenos Aires le llevan ventaja a otras del interior y estamos tratando de adaptarnos al resto de las ciudades. Y después empiezan a aparecer otros mecanismos. Aparece la micromovilidad, fundamentalmente lo que es monopatines o pequeños dispositivos. Y el otro gran actor de la movilidad individual, y a veces menospreciado, soslayado, es la motocicleta. La moto ocupa un lugar importante en el área metropolitana de Buenos Aires, un lugar muy importante en el interior. Y yo estoy convencido que es una de las grandes protagonistas del cambio. Porque cuando empezamos a hablar de evolución tecnológica en movilidad, hablamos de dos grandes cosas. Por un lado, de la motorización, del reemplazo de los motores de combustión interna, que tienen un reinado de 100 años aproximadamente, por movilidad basada en electricidad, ¿no? Electromovilidad. Después veremos en qué se almacena esa electricidad para electromovilidad. Pero básicamente motores eléctricos contaminan, emiten menos en el lugar, son menos ruidosos e incluso tienen unas ventajas muy interesantes en el manejo. Andar en un vehículo eléctrico realmente es muy interesante, muy divertido porque tienen otras prestaciones. Y por otro lado, los mecanismos para compartir el vehículo. Esta desaparición, fundamentalmente, que se ve en lo que es el público millennial, del objeto, de la propiedad de un vehículo de transporte como algo para expresarse ante el resto, como algo para generar una diferencia. La propiedad empieza a ser cada vez más cuestionada. Yo lo que quiero es ir de un punto A a un punto B de la manera más cómoda, más económica y más eficiente posible, y si no es mío el vehículo, mucho no me importa, ya no lo quiero más para mostrar. Obviamente, el efecto de demostración y
y por ser bienes costosos va a seguir existiendo, pero cada vez se está reduciendo aún más. Entonces tenemos nuevas formas de motorización y nuevas maneras de vincularnos a los vehículos. Algunas con mucho éxito, como por ejemplo las bicis compartidas de la ciudad de Buenos Aires. No todas las ciudades pueden hacer la escala y la orografía para un sistema de bicis convencional. Por ejemplo, no todas las ciudades tienen la capacidad de integrar sistemas de bicicleta compartida como lo puede hacer la ciudad de Buenos Aires, que tiene una escala muy importante y una orografía plana. Por ejemplo, la ciudad de Córdoba, que tiene escala, es muy difícil un sistema de bicis a tracción a sangre porque tiene grandes desniveles. Entonces ahí se imponen sistemas como tiene, por ejemplo, Madrid, el Bicimad, que están basados en electricidad. Bueno, estos son los desafíos que va planteando la movilidad sostenible, y te repito, José, yo creo que en los países de Latinoamérica y en Argentina en particular, y esto es una conclusión a la que llegué hace unos cuantos años, si bien estamos todo el tiempo pensando, cuestionando cómo llegar a la electromovilidad, pensando en vehículos, porque los grandes ejemplos que nos vienen de los países más desarrollados son Tesla o los nuevos vehículos eléctricos, y con toda su sofisticación y también todos sus costos, mientras nos imaginamos y nos planteamos cómo los vamos a recargar, si vamos a recargar en casa y por dónde van a ir, qué sé yo. En realidad el protagonista en Latinoamérica de la revolución de sostenibilidad es la micromovilidad y la movilidad personal. Monopatines, bicicletas y motos. Y las motos han sido, especialmente las de baja cilindrada, históricamente el vehículo, digamos, más frecuente en la población de menos recursos, ¿no? Sí, es el vehículo de durante. Exactamente. Solemos ver planes de financiación, estímulos y demás. Esos planes de financiación, esos estímulos que en Argentina han sido frecuentes en los últimos años, incluso con distintos gobiernos, ¿están contemplando esa oportunidad de la sostenibilidad? ¿Están contemplando cuestiones de seguridad básica, de ambiente? Lamentablemente, no solo no están contemplando, sino todo lo contrario. Siguiendo este estudio o esta conexión, este hilo conector de movilidad sustentable, lo que sigue investigando es, ok, hoy tenés un país como China, con una atracción fuertísima a lo que es la movilidad individual sustentable. De hecho, están prohibidas las motos a combustión de baja cilindrada en China desde hace unos años, porque tenían un problema ambiental muy grande. ¿Por qué acá no son masivas? ¿Por qué acá todo el mundo sigue andando en motos a combustión? Entonces me pongo a investigar el tema y ahí encuentro, hay un eslabón perdido, un tema del que no se habla, que es el que resulta preocupante. Los países del mundo han ido generando normativa de homologación de motos, ¿sí? El gran referente en esto, al igual que lo que pasa en los autos, es Europa. ¿Sí? Como están las normas Euro para autos y las normas Euro para camiones, también están las normas Euro para motos. Hay un fenómeno que se está dando en algunos países, como te decía, China ya lo hizo, India lo planifica para el 2025 y otros países ya lo están haciendo, que es la prohibición total de circulación en motos a combustión. ¿Por qué? Porque una moto que no tiene normas contamina más que un auto. Hoy un auto en Argentina es Euro 5, ¿sí? Estamos yendo al Euro 6, lo mismo con los camiones, se pasó del Euro 3 al Euro 5, con lo cual se han acotado mucho las emisiones, pero una moto que no tiene ningún tipo de control, como las que circulan en Argentina, son motos a carburador, con una tecnología muy vieja, contamina más que un auto, aún llevando una sola persona. Y el camino de las normas, existe una norma Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Todos los países de la región, a excepción de Argentina, ya han adoptado normas. Incluso Brasil, el año pasado, adoptó la norma Euro 4. La norma Euro 4 es una norma muy interesante, porque a diferencia de las normas de autos, que solo son de emisiones, la norma Euro 4 también contempla condiciones de seguridad. Para que una moto cumpla con la norma Euro 4, tiene que tener un sistema de inyección electrónica, que en masa no es caro, pero hay que ponérselo, que reemplaza el carburador, que baja muchísimo la contaminación y le vuelve a ganar la moto al auto. Y además tiene que tener un sistema de frenos que se llama frenos combinados. Es un freno que apretás uno, apretás el otro, las dos ruedas frenan. Eso tiene un gran impacto en la capacidad de frenar de la moto. Además de que las motos con este sistema suelen estar asociadas en todos los casos a freno de disco, que es un freno más potente y más eficiente.
Eso, además, la norma también tiene un impacto en las prestaciones, ¿sí? Vos pensás que hay un fenómeno, durante 20 años pasamos, la moto estándar en el año 2000 era una moto de 50 centímetros cúbicos, un ciclomotor, el laburante, el cobrador, ¿te acordás? El cobrador con su carterita andaba en una 50, que es una moto que tiene una potencia de 2 caballos aproximadamente o menos. Esa moto podía andar a 40, 45 kilómetros por hora máximo, tardaba mucho en llegar. Entonces, el concepto de la moto como bólido, el daño que se produce, el impacto que se produce es el cuadrado de la diferencia de velocidad. O sea, ir al doble de velocidad es 4 veces más importante en términos de daño. Y pasamos de motos de 50 centímetros cúbicos al estándar actual, que es una moto de 110 centímetros cúbicos. Lo que en ese momento era una moto mediana, ya era una moto incluso más grande, con otros frenos, todo, pasó a ser un vehículo común que hoy tiene un precio que depende de la cotización, pero está en torno a los $300. No hay motos en Europa por $300. No hay motos en la región. Más allá de que Brasil, que como te decía, tiene la norma Euro 4, tiene motos muy similares, pero muy similares, de primera marca, que a precios similares a los de Argentina sí tienen el cumplimiento de la norma, sí tienen la inyección y sí tienen los frenos combinados. La misma fábrica, cuando manda la moto a la Argentina, le saca estos elementos. ¿Por qué? Porque hay un conjunto, hay una cámara, hay un núcleo, un cártel de importadores, se maldice fabricantes. En realidad, para que vos fabriques, entre comillas, una moto en Argentina, tenés que integrar un 7% del valor de la moto. Con el 7% de integración nacional, que a veces se encuentran con buenas excusas, vos agarras una moto china, invendible en la región, invendible en su país de origen, están prohibidas, y la vendés acá al público argentino. Una moto que anda muy rápido, que contamina mucho y que no frena. Y los números están a la vista. La cantidad obscena de accidentes, el otro día el doctor Crescenti, en una entrevista que le hicieron, destacó que con la pandemia subieron los accidentes de moto con respecto al año pasado. Estamos hablando solo en la ciudad de Buenos Aires de más de 4.000 siniestros, no le llamemos accidentes porque sensiblemente esto se podía evitar. Más de 4.000 siniestros en motos en lo que va del año, muchísimos fatales. Y cuando vos estás en una ciudad del interior, como es mi caso, en Bahía tenemos entre 3 y 5 siniestros diarios. Esos siniestros se multiplican, se impactan en el sistema de salud, compiten contra las camas de COVID o con las camas no COVID, que también han sido restringidas por el COVID. O sea, se genera un gran problema. Y la respuesta del gobierno, no solo de este gobierno, de los gobiernos, es no solo no poner manos en el asunto, sino estimular la venta de esto, con planes como el que se está ofreciendo en este momento, que va por su segunda edición. Son lotes de 7.000 motos en 48 cuotas con una tasa de interés subsidiada, y hoy de los 40 vehículos que se ofrecen, solo uno tiene el sistema de frenos combinado y no tiene inyección electrónica. O sea, ninguna de las motos cumple Euro 4, sí las motos de alta gama, ¿sí? Pero este plan se queda en 250.000 pesos. Una moto que cumple Euro 4, la más barata, está en 300, 350.000 pesos. Pero entonces, el cóctel de cárteles empresarios muy poderosos, vehículos fuera de norma, que hoy básicamente estamos liquidando el stock de los chinos, ¿sí? Y financiación cómplice, todo esto tiene un impacto tremendo en la salud pública, ¿sí? Porque realmente es una de las causas principales, es la otra pandemia, ¿sí? O sea, estamos yendo a que se muera la misma cantidad de gente en siniestro de motos que en COVID, y además es el gran freno al desarrollo de la movilidad sustentable en Argentina. Y eso es lo que me preocupa. Leonardo, muchísimas gracias. A vos, José, siempre es un placer charlar, y realmente muy agradecido, y felicitaciones por este ciclo y por todo lo que has hecho, abriéndole la cabeza a la gente en los diferentes espacios que has tenido a lo largo de este año. Siempre están buenas las invitaciones a pensar. Hablábamos con Leonardo Valente, economista, desarrollador de movilidad sostenible.